Vamos a comenzar haciendo un Nous poco de allons repaso. commencer avec quelques révisions. The last few classes we've had a long line drawn out. En las últimas Alors, clases durant, les tuvimos dernières una classes, línea nous avons larga vu une grande ligne y grande tirée. And we've been seeing progression, y habíamos estado nous estudiando, avons vu la viendo progresión. progresión, marking particularly two histories, enfatizando En indiquant particularmente dos particulièrement deux historias. histoires. history of the Civil War La historia de la L'histoire guerra de la guerre civil civile and the segment of the Cold War. y un et, segmento celle de la de Guerra Fría. We went to these two histories because of the midpoint. Nous Y sommes habíamos ido a entrés estas dans dos ces historias por histoires causa en de raison du point du el milieu, hito mi-chemin. del medio To do o that, we el used medio the camino. 151 and the 63. Lo habíamos Pour faire hecho cela, usando los nous números avons utilisé 151 y les chiffres 126. 151 et 126. So to focus on the Civil War history, Entonces, Pour para nous focaliser enfocarnos dans en la historia de la guerra l'histoire civil, de la guerre civile, we went from 1863 to 2014 habíamos ido de nous sommes allés 1863 a 1863 2014 2014. and connected this Civil War history y habíamos Nous conectado avons esa relié historia de la donc guerra civil cette guerre civile with 1863 as the literal midpoint como avec, 1863, un 1863 punto en la qui mitad représente un literal, point du milieu littéral, to our history from 9/11 to 2019 con nuestra avec historia notre del 11 de histoire septiembre du al 11 septembre 2019. avec 2019. with 2014 as a symbolic midpoint. Comme Con vous 2014 voyez, como un punto 2014, medio c'est simbólico. le point du milieu symbolique. So prior to the Civil War, Antes Avant de la guerra civil, there had been a push il y a había eu habido un un esfuerzo push, un coup d'État. to have not coup d'état. Non, c'est pas un coup d'État, donc c'est un push. Mais push, c'est... Ouais. For us, a push is a coup. Okay. The Protestant churches las iglesias protestantes Les églises protestantes had made attempts habían hecho intentos, tentativas, to have some type of religious phrase introduced into the de nation. de introducir algunas clases de frase religiosa dentro del gobierno o de la nación, And to try and have America defined as a Christian nation de forma que Estados Unidos quedase siendo definida como una nación cristiana Comme étant une nation chrétienne. with enforced morality. y imponiendo así la moralidad. And all of those attempts had failed. Esos intentos habían fallado antes de la guerra civil, But then we come to the beginning of the Civil War. pero al entrar en la guerra civil en sus comienzos, And for the purpose of this study, we're not so much discussing slavery. y con el propósito del estudio de hoy, no vamos a hablar simplemente de esclavitud, Discuter de l'esclavage. It's a different layer, but we are going to address es that. una capa o camada diferente, aunque sí hablaremos de ello. On ne va pas en discuter maintenant. We're seeing the coming together of church and state. Lo que vemos aquí es la unión de la iglesia y el Le Estado, rapprochement de l'Église et de l'État. As there's an attempt made Parce que là, pues il y a une se hizo un tentative intento faite to make a strong statement de crear una avoir declaración une fuerte déclaration forte saying that God is on the side of the north. pour, diciendo déclarant que Dios Dieu está del lado est del protecteur. norte. So Mark Watkinson, Donc, Mark Watkinson, Watkinson pastor, era un pastor and he petitions the government y él mandó una petición al gobierno gouvernement to create a religious phrase. para crear una frase religiosa. religieux. In 1863, En 1863 1863, they decide on the phrase, se acabaron decidiéndose por la frase slogan, "In God we trust." En Dios en confiamos. Dieu nous croyons. So they decide on the phrase. Ils ont Y donc ahí decidieron décidé esa de frase. ce slogan. We also discussed Gettysburg. También habíamos hablado del discurso de Gettysburg. What was Gettysburg? ¿Y qué era Gettysburg, Sister Michelle. hermana Michelle? La guerre civile. So the civil war, the more where there is a lot of death. Fue la batalla en la guerra civil donde hubo más muertos o algo así. Donc là, il y a une Hubo una bataille. batalla aquí. What is Gettysburg known for? Gettysburg es conocido por qué, Par rapport à quoi? o porque es famosa, o famoso, Sister Michelle. hermana Michelle. I don't remember. No recuerdo. Brother Dominic. Hermano Dominic.
respecto a la guerra civil, es la guerra más importante, o la mayor batalla, no la guerra, la mayor batalla de la guerra civil. Algo así creo que dijo. Que Lincoln? Il a fait le sermon qui disait Under God. Okay, I think it's in this battle that Lincoln had his discourse. Y creo que fue en este lugar, después de esta batalla, que Lincoln dio un discurso. Donc, qu'est-ce qu'il a récité? ¿Y qué recitó Lincoln en ese discurso que tuvo en Gettysburg? The Oath of Allegiance. Él recitó la promesa de alianza a la nación, que es Alors, c'est le serment. un escrito que se recita, And he introduces what muy importante. Et il a introduit ¿Y qué introdujo él en esa under God, promesa de alianza? sous Dieu, donc. La frase bajo Dios. something else the actual battle is known for. Et Entonces, il y a hay algo un más por lo cual élément Gettysburg es lequel famoso, la a pesar de la batalla. qui est connu, hein. Sister Tracy. Pardon? Hermana Tracy, Le National Reform Movement. algo respecto al movimiento de reforma nacional. Le NRM. This NRM, happened just before movimiento de reforma nacional. part of the battle. Cela, Bueno, esto aquí realmente no era parte de la batalla, el movimiento de reforma nacional. de Gettysburg. But you can connect the National Reform Movement Mas sí conseguimos conectar el movimiento de reforma nacional. De réforme nationale. into this history. Également dans l'histoire conectarlo con esa historia de aquí. ¿Y por qué? Why did they form the National Reform Movement? ¿Por qué se formó el movimiento de reforma nacional? ce mouvement de réforme nationale. Sister Melissa. Melissa. Hermana Melissa. So there was thinking that the consequence, the result of the civil war was Porque pensaban que las consecuencias morality o que las causas country. de tener una guerra civil National Reform Movement. era por falta de la moralidad. ¿De qué lado estaba el movimiento de reforma nacional en la guerra civil? Réforme nationale. C'est le nord. Del norte. So why does the North form it Alors pourquoi le nord ¿Por qué se formó en el norte in 1863? en 1863? Pourquoi To make America great again. Porque ellos querían hacer a Estados Unidos grande de nuevo. It needs to be made great again. Porque ellos decían que Estados Unidos tenía que ser grande de nuevo, tenía que ser hecho grande de nuevo. Ils voulaient être unis. Que tout le monde devait être d'avoir la même idée. Brother Eric, Hermano Eric, why did they form the National Reform Movement? ¿por qué formaron el movimiento de reforma nacional en 1863? 63. Because they were losing the battle. ¿Porque estaban perdiendo la batalla? The reason they formed the National Reform Movement La razón por la cual crearon el movimiento de reforma nacional Mouvement de réforme nationale. is because the North was losing. es porque el norte estaba perdiendo la guerra. That's the point I was looking for. Y ese es el punto que estaba buscando. So just prior to the Battle of Gettysburg, Así que justo antes de la batalla de Gettysburg, the Democrats are winning. los demócratas estaban perdiendo. So the North panics. Por lo tanto, el norte estaba en pánico The churches think that they need to appease God y las iglesias creían que tenían que calmar a Dios, by bringing their nation back to Protestantism. haciendo que la nación volviese al protestantismo. Au christianisme. So this point here, Este punto aquí, Battle of Gettysburg, el de la batalla de Gettysburg, what it's known for es conocida is it's the turning point. porque fue el punto de inflexión de la guerra civil. The North begins to win and the South begins to lose. Fue el punto en el que el norte empezó a ganar la guerra y el sur empezó a perderla. It's the turning point. Es decir, se intercambiaron las cosas, porque uno estaba ganando antes. God we trust is chosen as the phrase. Por lo tanto, también se escogió la frase en Dios confiamos en ese año. The Southern Democrats are winning. Los demócratas del sur estaban ganando la batalla antes. So the Northern churches form the National Reform Movement. Entonces, las iglesias del norte formaron este NRM, que es el Movimiento de Reforma Nacional, Organized in 1864.
formalizado en Formalisé en 1864, 1864. Movimiento de Reforma Nacional. Here, Et la Ese même mismo année, año, coins begin to be stamped. las monedas comenzaron a ser acuñadas o estampadas estampillées With this new phrase. avec con cette esta nueva nouvelle, frase. ce nouveau slogan. But the turning point is 1863. Pero Mais le el point punto de tournant inflexión es le place en 1863. 1863. Republicanism begins to win. Los Parce que là, republicanos les comenzaron républicains a commencent ganar. gagner. 1865, En 1865 there's an act of Congress hubo un acto, o yo diría que una ley fue pasada en el Congreso, creo que es lo que significa, that says this phrase must be stamped on all coins large enough to bear the donde se declaró que la frase en Dios confiamos tenía que ser estampada en todos los tipos de monedas que serían impresas de en adelante. pièces de monnaie où il y a suffisamment de place pour le faire. So slavery ends in 1865. La esclavitud termina después en 1865, en ese mismo año, 68, y luego en 1868 there's the 14th and 15th Amendment made to the US Constitution. se escribieron la enmienda número 14 y número 15 de la Constitución. To that, Conectado con eso, part of those amendments, que es parte de esas enmiendas, what do they do? Qu'est-ce qu'ils ¿qué ont hicieron fait? en esas enmiendas? Pardon? So they integrate the notion of gender. Introdujeron la noción de género en la enmienda. And for the first time, Et Por pour la primera première vez, fois, they label those inalienable rights as male. ils l'ont dijeron écrit que comme esos étant les hommes. derechos inalienables eran solo para los hombres. Regardez à Harriet Tubman. You'll know women like her began to fight for their rights. De ahí en adelante, las mujeres empezaron a pelear por sus derechos. So that's the history we've covered with the Civil War. Esa es la historia que hemos cubierto respecto a la guerra civil. Do we have any questions or thoughts? ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? Then we went to the second history, Fuimos de luego a la segunda historia entering the Cold War. de la Guerra Fría. Dans la guerre froide. We talked about the sons and the daughters of the American Revolution. Habíamos hablado de esta asociación, los hijos e hijas de la Revolución estadounidense. Era como una sociedad, Two societies eran dos sociedades, where they began to formally introduce under God as part of the pledge. donde empezaron a usar la frase bajo Dios y empezaron a introducirla en la promesa de alianza nacional. From 1948, De 1948, that concept spreads. ese concepto empieza a esparcirse. 1951, Para 1951, who introduces it? quien acabó introduciendo la frase también en la promesa de alianza. Pardon? Non. En 1951. Pardon? Farwell? Jerry Farwell? Jerry Falwell, Jerry Farwell? I don't think he's 20 by this stage. yo creo que él tenía como 20 años. Qui? Les Knights of Columbus. The Knights of Columbus. Los guerreros de Colón. All remember that? Est-ce que vous Todos recuerdan quiénes eran ellos. So it was the Knights of Columbus Fueron los guerreros de Colón de Colomb that formally introduced this phrase que de forma más formal o que formalmente introdujeron la frase nacionalmente. all across the nation ok. Así, en toda la nación introdujeron esa frase. to petition the government. Y comenzó la petición al gobierno. The Knights of Columbus write to the president and the vice president. Esta asociación, los guerreros de Colón, le escribieron al presidente y al vicepresidente These words be introduced formally into the Pledge of y Allegiance. le pidieron de que la frase bajo Dios fuese introducido a la promesa de alianza nacional. So in 1954, En 1954, who's the president? ¿quién era el presidente? Who's president in 1954? Qui est président? ¿Quién es presidente en 1954? He's responsible for much of the influence Protestantism has in Washington. Él es responsable de gran parte de la influencia que los protestantes tienen en Washington. Their prayer meetings, El asunto de los encuentros de oración, pledges, las introduced las, much of that. las playas serían Beaucoup de esas frases religiosas que están en los presidentes de los gobiernos. Ellos, es en ese periodo donde ocurren todas esas cosas de las iglesias. Eisenhower is president. Eisenhower,
presidente, era el presidente del momento, Eisenhower, o Eisenhower para el español. Pronounce his name. We're going to keep saying it. Okay. Vamos a usar mucho su nombre, parece que la hermana no consigue pronunciarlo. 1954, Day is it? ¿qué fecha es? So anniversary of Lincoln. Yes. It's Abraham El aniversario Lincoln's C'est era el aniversario del nacimiento, o sea, era cuando Abraham Lincoln nació, Birthday. Where is Eisenhower? fue un domingo. ¿Y dónde estaba Eisenhower ese domingo? En el cumpleaños, que sería el cumpleaños de Abraham Lincoln, en su aniversario. Eisenhower. Where is Eisenhower? ¿Dónde estaba Eisenhower ese domingo? Gettysburg. En 1954. ¿No estaba en Gettysburg? Where is Eisenhower? ¿Dónde estaba Eisenhower? Où est-il? On Lincoln's birthday. En el aniversario del cumpleaños de Abraham Lincoln. On the siège quoi? Is sit on the seat of the president? No? What seat is that? Ben, quel est ce Estaba sentado en la silla del presidente, parece. Disculpen, no es guerreros de Colón, sino caballeros de Colón. Lo pueden buscar en Wikipedia. sofa of Abraham Lincoln? It's not sofa, there is a specific name, but Pew. the cube, on the bank of the church. Yes. Parece que Eisenhower estaba sentado, On a church pew. Il est estaba sentado en un banco de una iglesia Lincoln sat donde también Abraham Lincoln se sentaba, at Lincoln's church en la iglesia a la que iba Abraham Lincoln, his birthday. en su cumpleaños. Ahí estaba Eisenhower. Y el pastor Delivers a sermon dio un sermón un sermon based on the Gettysburg Address. basado en el discurso de Gettysburg que dio Abraham Lincoln. The sermon is titled A New Birth of Freedom. Y ese sermón estaba titulado como El nuevo nacimiento de la libertad. une nouvelle naissance, une nouvelle liberté. What problem does the pastor have ¿Qué problema tenía el pastor with the Pledge of Allegiance? con la promesa de alianza Le problème du pasteur estadounidense? avec le serment d'allégeance. Sister Agnes. Agnès. Hermana Anias. The pastor has a problem with the Pledge of Allegiance. El pastor tenía un problema con la promesa de alianza estadounidense. ¿Cuál era el problema de ese pastor? I don't remember. No recuerdo. Sister Christian. Hermana Christian. So he wanted that the slogan under God Él quería que la frase bajo Dios He wants under fuese añadida. Quería que añadiesen esa frase en la promesa de alianza. says there's something missing Y dijo que había algo que estaba faltando without the pledge et sans en esa promesa, words sans ces deux sin esas dos palabras. could belong to any country. Decía, sin esas dos palabras, esa promesa de alianza podría pertenecer a cualquier nación. Doesn't do enough to set America apart as special. et il Pues no se está haciendo lo suficiente para que Estados Unidos sea declarado como especial, apartado. What is Eisenhower's response? ¿Y cuál fue la respuesta entonces de Eisenhower? OK. Donc quelle est la réponse d'Eisenhower? Brother Johan. Hermano Johan, Law, project of law. So the next day, So, le el jour próximo día, el siguiente día, Eisenhower introdujo un proyecto de ley to bring about a change to the Pledge of Allegiance. afin para cambiar la promesa de alianza nacional. Passes Congress il va au El proyecto de ley pasó por el Congreso et y terminó siendo declarado como ley. Eisenhower says, Eisenhower dijo, dit, from this day forward, desde este día en adelante, et les autres millions of our school children millones en nuestras escuelas, qui vont à l'école all over the country millones de niños en nuestras escuelas, going to proclaim en todo el país, proclamarán dedication to God. une dédicace una dedicación a Dios. He says, Y díjese, we are reaffirming estamos reafirmando the authority of our religious faith la autoridad de nuestra fe religiosa in America's past and its future. en el pasado de Estados Unidos y en su futuro. future. So under God, Así que la palabra bajo Dios, la frase, 1954 en 1954, is by law added to the Pledge of
fue, por ley, añadida a la promesa de alianza nacional. Donc au serment d'allégeance. So before 1954, Avant Así que 1954, después de 1954, 60 years ago, hace quand unos il y avait 60 años, auparavant, when they recited their Pledge of Allegiance, quand ils ont cuando ressorti se recita la promesa de alianza en Estados Unidos, connection to Christianity or o sea, antes de ese momento, esa promesa de alianza no tenía ninguna conexión con la religión cristiana. they recognized the Knights of Columbus as being responsible for this. Y se reconoce públicamente el gobierno de que los caballeros de Colón fueron responsables de ese cambio, principalmente. nous avons Hemos discutido también That this was in defiance de que esto fue en of communism. au defensa del comunismo, como diciendo, Dios está de nuestro lado. comité de leur côté. So this history of under God, Así que esta es la historia de la frase bajo Dios, 48 to 54, del 48 al 54. 54, 51 is our midpoint, et l'année 51 es nuestro punto en medio. notre point du milieu, is the history we want to bring into ours. Es la historia entonces que queremos traer a la nuestra, a nuestro tiempo. dans la nôtre. But then we said Ensuite, Hemos dicho también 1956 que 1956 also takes you to 2019. también te lleva a 2019. 1919, 54 takes en you to 2019, pardon. 54 takes you to this year 1954 te lleva al 2019 54 nous amène dans cette histoire, based on the midpoint. basado en el punto del medio. But 56 takes you to 2019 Pero 1956 te lleva a 2019 nous amène en 2019, based on the 63 years basado en el número 63, los 63 años. as does 68. tout comme Así como también 1868 lo hizo. 68. In 1956, En 1956, 1956, Eisenhower signs another law. Eisenhower pasó otra ley. a signé une autre loi. This isn't the phrase under God, Ya no era la frase bajo Dios, Slogan sous Dieu, the phrase is in God we trust. la frase ahora era en Dios confiamos. Dieu nous croyons. So for the last couple of hundred years, Así que por los últimos par de cientos de años, what was the motto of the United States? ¿cuál era Le leitmotiv ou le slogan donc, el eslogan de los Estados Unidos? It's a Latin phrase, Era una frase latina, phrase latine, e pluribus unum. e pluribus unum. e pluribus The unum. motto of the United States. Motto, c'est quoi? C'est leitmotiv, c'est quoi? C'est le leitmotiv donc des Este era el lema de los Estados Unidos, desde su fundación hasta 1956. This was the motto of the United States from its founding. Esta frase latina era el lema nacional de los Estados Unidos desde su fundación hasta 1956. 1956. And what does this mean? ¿Y qué significa esa frase? E pluribus unum. Out of many, De muchos, De plusieurs, one. uno. un seul. What does that mean? ¿Y qué significa de muchos, uno? Sister Alina, Hermana Elina, what do you think that means? ¿qué piensas que significa Cela eso? pourrait signifier. What do you think they're trying to say? ¿Qué piensas que ellos están tratando de decir con eso? J'entends pas. I don't hear you. Parece En anglais? que no entiende la pregunta. This is the motto of the United States. Este es el lema, o era el lema de los Estados Unidos. Pardon? La devise, merci, des États-Unis. What statement do you think they're trying to make? ¿Y qué crees que están queriendo decir con esa declaración? Dire là. De muchos, uno. What person? Qu'une personne est soulignée et montrée. Une personne est montrée. Aline, I don't hear you. Un président? What do you think the many represent? ¿Qué crees que significa o representa la palabra muchos? Les personnes? So the people? El Les pueblo. personnes? Any other thoughts? Est-ce qu'il y a ¿Alguna otra d'autres idea? idées? Sister Dorian? Dorian?
country, el país, muchos países, states. muchos estados. I'll go with states. Je vais avec les États. Colocaré What would be estados. the one? ¿Y qué significa uno? Le seul, ça serait quoi? Hein? USA? J'ai pas entendu, Tamar. Le seul, ça serait quoi? USA? Los Estados Unidos. So the country? O sea, el país. So many states? De muchos estados, One country? un país. Un pays? We okay with that? Vous êtes ¿Les d'accord parece avec bien? ça? I think you could expand on that thought. Y creo que podríamos expandir ese pensamiento, esa idea. Tu as une pensée? ¿Tienes algún comentario? I heard someone. No, she thinks the same. Many states, Muchos estados, one country. un país. Un seul pays. If you want to expand on what they probably intended, Si quieres expandir lo que tal vez ellos querían decir con la frase, you could argue many nationalities, tal vez podríamos decir de muchas nacionalidades, Nationalisme. religions, muchas religiones, Ah, pardon, beaucoup de nationalités, des religions, merci. races, de muchas razas, one country. un país. It's really the perfect motto. Es de hecho el lema perfecto. Devise parfaite. But in 1956, Pero en 1956, Eisenhower changes this motto Eisenhower cambió este lema Cette devise for another one. pour une a otro And he signs a law y firmó una ley declaring in God we trust, declarando la frase "En Dios confiamos", official motto of the United States. el nuevo lema nacional oficial de los Estados Unidos. officielle nationale des États-Unis. So we see their motto change Así que vemos que ese lema fue cambiado aquí to this religious phrase, Pour cette phrase, para colocar esta frase religiosa, "En Dios confiamos". we said at the very beginning, Habíamos dicho desde el comienzo, habíamos dicho al principio, does the United States government have any right ¿será que el gobierno estadounidense tiene algún derecho américain a le droit, to say in God we trust? de decir "En Dios confiamos"? No. No tienen. Now they've gone one step further. mais là, Ahora ellos han ido un paso más allá They've signed it into law as their national motto. y acabaron firmando eso como el lema nacional. leur credo national. So in this article, En este artículo it says that the motto first appeared on US coins se dice de que este lema apareció por primera vez en las monedas estadounidenses in 1864. en 1864, 1864. At a high point of religious sentiment. en un punto de muy alto sentimiento religioso, que es la guerra civil. Howard discussed Eisenhower discutió o dijo why he wanted under God in the Pledge of Allegiance. por qué es que él quería que en Dios la frase "bajo Dios" estuviese en What he's saying en la promesa de alianza. that we have been a Christian nation and we're going to be a Christian. Y dijo, es que siempre hemos sido una nación cristiana y lo seremos. He's making a statement of how he sees their past and their future. Él básicamente está dando una declaración de cómo él ve el pasado y cómo ve el futuro. États-Unis et son futur. A lot more happened in this history, Hay mucho más que eso pasando en esta historia, Dans cette histoire, where you have the introduction of religion, donde tenemos la introducción de la religión, prayers, de oraciones, meetings, encuentros de oración, Bible study groups, grupos de estudio bíblico and the White House. en el Congreso y en la Casa Blanca. également au Congrès. It was all introduced in the 1950s. Todo introducido en los años 50, por cierto. 1950. At the same time, Al mismo tiempo, in 1948, en 1948, you have the introduction of another society, tenemos la introducción de otra sociedad, 48. Non, en algo así como otro grupo, 1948, il y a l'introduction en 1948. Just for your research, juste Y para que ustedes puedan buscar por su propia cuenta, there's two societies formed in 1948. hay dos sociedades que fueron creadas en 1948. One is the World Council of Churches. Una se le conoce como el Concilio May have heard this, el Concilio Mundial de Iglesias, que tal vez han escuchado de él. but there's another Hay otro d'autres. that I think is more relevant for us at the moment. Et je pense qu'il est plus important pour nous. que creo que es más importante, An o muy association importante. Es una asociación called Americans United
conocido como los Estados Unidos o Estadounidenses Unidos Church and state. La para la separación o por la separación de la iglesia y el Estado. Back from the beginning, 1948. Así que desde el comienzo hay una gente que se opone al asunto, a esos problemas. En 1948. So society, Se creó una sociedad called Americans United, conocida como los Estadounidenses Unidos Pour la por la separación of church and state. de la iglesia y el Estado. They're very active today, Y están muy activos hoy en día, fighting against Trump. peleando en contra de Trump hoy. Their front, if you went to their homepage, Y si vas a su página de inicio en Internet, they have a photo of or a drawing of a shield, tienen el dibujo de un escudo. Donc d'un bouclier. and their slogan, Y el eslogan religious freedom should be a shield to protect, dice, la libertad religiosa debería ser un escudo para proteger, Pour protéger. not a sword to harm. no debería ser una espada para herir. La libertad religiosa debe ser un escudo para proteger, no una espada para herir. But perhaps tomorrow, Tal vez mañana I'll give you the link to a YouTube clip les voy a dar el link de un video de YouTube where you have the head of this society donde verán al líder de esta sociedad o grupo Cette société giving a short speech about what is currently happening in America. dando un discurso breve acerca de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. c'est très, Bastante informativo. intéressant. Donne beaucoup d'informations. Do you have any questions or thoughts on those two histories? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentarios respecto a esas dos historias? So we can see it as progression. Podemos ver entonces su progresión. Much of what America is so familiar with in their country, Mucho de lo que Estados Unidos, no entendí. like religious phrases on their money, Muchas de las cosas por las cuales hoy estadounidenses están familiarizados, como una frase religiosa en su moneda all of this prayer happening in Congress, y ese montón de oraciones que ocurren en el Congreso, all of this religious sentiment, todo este montón de sentimientos religiosos quite new. son bastante nuevos, recientes. Progression, Pueden ver aquí una progresión, negative progression. una progresión negativa. But when you cut it up, Pero cuando lo cortas, you can see that it's to escalate from 9/11. pueden darse cuenta de que del 11 de septiembre esto tiene que escalar o crecer más. Natasha. Hermana Natasha. Ouais. De quand à part c'est quoi, pourquoi nouveau, ça date de quand? So when you say new, for you, it's begun when? Cuando dices nuevo, ¿te refieres a que comenzó cuándo? If we were to just O reciente, cuando ella dijo reciente. God we trust, Si quisiéramos discutir acerca de la frase en Dios confiamos, if you're in America now, si tú estuvieses en Estados Unidos o fueses un estadounidense, to discuss how it's everywhere. podríamos hablar de cómo esa frase está en todas partes. On aurait pu discuter du fait que c'est partout. Can't escape this phrase. On Es imposible escapar a esa frase. à cette phrase. There's other organizations. Il y a Hay otras d'autres organizaciones. Did anyone look up this New York Times article? ¿Alguien finalmente pudo ver el artículo de la New York Times? Everyone done our homework. Est-ce ¿Será que tout le todos monde a pudieron fait, hacer su tarea? ses devoirs? Que dice, ¿una nación cristiana desde cuándo? Through it. Pueden escribirlo en inglés So if you read through it, Si vous avez y después traducirlo. ¿Quiénes leyeron, hermana Isolín? ¿Qué aprendiste al leerlo? c'est why to introduce Christianity into the government. Hablan de cómo el cristianismo empezó a ser introducido en el gobierno. So she understood that there is a mixing between capitalism and socialism Ella explica la mezcla que hicieron del capitalismo y el cristianismo. and Christianism. anyone else want to give a summary? ¿Alguien más quiere dar algún resumen? Sister Melissa, Melissa, what did you learn from the article? qu'as-tu Hermana, appris, ¿qué pudiste aprender del artículo? Hermana Elisa.
Creo que lo mismo que dijo Isolín. Au début, il parlait du fait qu'il y avait un mix entre le capitalisme et le christianisme. There is a mix between Hay una conexión, una mezcla entre el capitalismo y el cristianismo. C'est qu'il y avait eu une crise en fait et les chefs des grandes entreprises avaient utilisé justement, s'étaient joints au christianisme pour pouvoir toucher le public en fait. Okay, there is a crisis in the USA, and the businessmen they join join the churches. Había una crisis en los Estados Unidos y empezaron a usar a ciertos hombres de las iglesias D'un christianisme qui poussait les gens un peu à... Enfin, je sais pas, c'est comme si Dieu, c'était lui qui te donnait la prospérité, je sais pas comment So it expliquer. was a new type of Christianity that fue un nuevo tipo de cristianismo and that God who gave this que explicaban y hablaban de que Dios es la prosperidad y el éxito económico. Eso fue lo que entendí del We could get artículo. down in the detail. we can. We could get stuck in the details. On aurait Podríamos quedarnos hablando mucho acerca de los detalles, But this does give a good, quick summary. pero esto nos va a dar un muy buen resumen. Résumé rapide. It's not comprehensive at all. Ce n'est pas vraiment No entendí esa parte. total. But just to look at what Billy Graham did in 1952. Mais si Pero on hablemos de lo que regarde hizo Billy Graham en en 1952. 52, Goes to Washington and makes Congress his congregation. Él fue a Washington y en el Congreso formó una congregación. Congregation, audience, church. O sea, él trajo a su audiencia de su iglesia y tuvieron alguna especie de reunión en frente del Congreso. on va dire. He had Congress institute the annual National Day of Prayer. Il a donc Y creo que se había instituido allí el año nacional annuel. He said, de oración. I was to run for president Y dijo, si yo me lanzase a presidente Pour la présidence, on the concept of calling people back to God, con el concepto de llamar a las personas a que vuelvan a Dios, ramener les gens à Dieu, back to Christ, les de vuelta a ramener Cristo, back to the Bible, de vuelta a la Biblia, I would be elected. yo sería escogido o elegido. And Eisenhower tells him Eisenhower le dice luego conduit, that there's going to be a spiritual renewal de que habrá una renovación espiritual. in the 1950s. Por lo tanto, en los años 50 todo esto se está moviendo en Washington. 1950 à Washington. And this is largely a response to the Cold War. Y esto fue en repercusión por causa de la Guerra Fría. 1948, it's heating up. En 1948 se estaba calentando el asunto de la Guerra Fría. 49, the Soviet Union develops nuclear weapons. En el 49 la Unión Soviética desarrolló las armas nucleares, sus propias armas nucleares. First time, Y por primera vez the United States are afraid of nuclear warfare. las personas en los Estados Unidos sienten temor por una guerra nuclear. Do you have any thoughts or questions? ¿Alguien tiene más pensamientos o comentarios, preguntas? So we bring that into our history. Al traer esto entonces a nuestra historia, We know we're discussing 9/11 to 2019. sabemos que estamos discutiendo del 11 de septiembre al 2019. 9/11 El 11 de septiembre is a national crisis. es una crisis nacional. 1861, 1861, it all starts with a national crisis. todo eso comenzaba con una crisis nacional. And when there's a crisis in 61, Y cuando había esa crisis en el 61, you have two separate streams. tenemos a dos fuentes diferentes, separadas. Distinct. One stream Alors, il y a Una fuente is who? c'est era qui? quién? Sister Julie. Hermana Julie. Name one of the streams. Alors, Dime comme uno de los dos fuentes. 1961. Sí, una de las dos fuentes. Nord. Oui, papa en guerre civile. So, based upon slavery. Who's saying that? Qui dit quoi? Disculpe. So she doesn't know. Sister Natasha. Hermana Natasha. So Ellen White says that the churches are wrong.
par rapport à l'esclavage. Because of slavery. Creo que dijeron de que la hermana White explica, una de las fuentes que la hermana White dice de que la guerra civil es por causa de la esclavitud. So the churches that do not acknowledge that the problem is Y son las iglesias las que no reconocían que el problema era tener la esclavitud. morality. Ellos pensaban, las iglesias, que era por problemas morales de la nación. Yo concuerdo, Clarification. pero quiero añadir una clarificación. The sin is the sin of the government. El pecado es el pecado del gobierno. She says that the churches, Ella lo que dice es que las iglesias, God is angry with them de que Dios está airado con las iglesias Contre les églises, for not standing up to the government. por no haberse parado delante del gobierno au gouvernement, But this sin y is the evitarlo. sin of the United States. Pero el pecado de la esclavitud es un pecado del gobierno de los Estados Unidos. And with that, the churches. Y junto con eso, la iglesia. et avec aussi l'église. At the other side, Del otro lado, someone had their hand up. Quelqu'un avait sa main. alguien tenía su mano levantada. Este lado, ¿qué dice respecto a la guerra civil? Hay dos fuentes de información. Elle ne l'a-t-elle pas encore dit? Can be. One side, Alors, Un lado, Ellen White et la hermana White, saying it's the sin of the United States, dice, es el pecado de los Estados Unidos that their cup is full que leur coupe de que están llenando o han llenado su copa slavery. en raison por causa de la l'esclavage. esclavitud. What's the other stream saying? ¿Y qué dice la otra fuente? Immoralité. Que es por causa de la inmoralidad. Pardon? Bien? Immoralité. Et c'est qui? And Yeah. Et quoi? Ellos dicen que la guerra civil es por causa de la inmoralidad, It's not a Christian nation. de porque Estados Unidos no es una nación cristiana. concepts. Il faut avoir Esos les deux. dos conceptos. First, Primero, they're saying that the nation, at the level of the government, has not recognized God's authority. ellos dicen de que al nivel gubernamental, o sea, el gobierno no ha reconocido a Dios como la autoridad That they're this special Christian nation. y de que ellos son una nación especial cristiana. Particulière. So what they're warring against, Por lo tanto, ellos luchaban Ce contre quoi ils se battent, the separation of church and state. c'est contra la separación de la iglesia y del Estado. They're also warring Ellos también luchaban ils se battent against immorality, contre en contra de la inmoralidad. saying if the government is to recognize the authority of God, Porque ellos decían, si el gobierno reconociese la autoridad de Dios, l'autorité de Dieu. it must enforce his moral law. entonces va a tener también que imponer la ley moral de Dios. So this is the Protestant churches. Entonces, esto aquí es la opinión de las iglesias protestantes. Protestant churches. Sister Agnes. Serait mauvais. Pourquoi ce serait mauvais? De quoi? Voilà. Pourquoi ce serait mauvais de dire que l'État, de mettre Dieu, qui met Dieu dans Leur constitution, dans leur gouvernement. Why it will be a bad thing to put God into the government? No entendí la pregunta. States come from. ¿De dónde vienen los Estados Unidos? les protestants? From Protestantism. Del protestantismo. Originally, Originalmente, Christian, Europe, de Europa, catholique. del catolicismo. so they came out of Europe. Ellos salieron de Europa. How does Revelation describe that? Et comment Apocalypse, ¿Y cómo el Apocalipsis describe eso? the glorious land? There's another phrase. Hay otra frase, Autre phrase. The beast that come out from the sea. la bestia que sale del mar. Donc quoi? The dragon who goes after the woman into the wilderness. El dragón que va persiguiendo a la mujer en el desierto. Happened. ¿Y qué ocurrió? So the earth will open and to give freedom to the woman. Que la tierra le abrió Est-ce que tu veux las puertas a la mujer. ce que ¿Podrías expandir un poco lo que dijiste?
Fisher who gave freedom. Los Estados Unidos estaban del lado entonces de la libertad. Dieu suscite son peuple. And through this freedom, God raising up his people. Y con esta libertad Dios levantó a su pueblo Protestantism. a través del protestantismo. For 1260 years, Por 1260 años 160 années, you've had religion in the government, había habido religión dentro del gobierno. church and state. Había iglesia y Estado. And why do they have that? ¿Y por qué tenían eso? ¿Por qué había iglesia y Estado? quoi L'influence papale. ¿Por la influencia papal? I want to go deeper. Quiero ir un poco más profundo. Why do they have the government ¿Por qué tenían al gobierno working on their behalf? Qui del lado de del- leur faveur. What's their excuse? de las iglesias? ¿Cuál era la excusa? If you're in France, Si estuvieses en Francia, what's the government's excuse? ¿cuál era la excusa del gobierno? Je don't understand the question. So it's France, Estamos hablando de Francia, the 1260, durante los 1260, and the government wants to force you y el gobierno quería forzarte to keep Sunday, a guardar el domingo, go to a Catholic church, de que fueras a la iglesia católica and follow the Catholic religion. Et de suivre l'église y que viviesen como la religión católica, Ceremonies. que hicieran las diferentes ceremonias católicas, que fuesen católicos. Excuse that the state is making to do that. ¿Cuál es la excusa que se da para que el Estado haga esas cosas? pouvoir faire cela, mettre cela en place. Brother Anthony. Hermano Anthony, Ils vont dire que c'est la volonté de Dieu. So it's God will? porque creían que era la voluntad de Dios. Why would God will that in France? Et pourquoi ¿Y por qué eso sería la voluntad de Dios en Francia? So the Catholic Church was a corrector of heretics. La Iglesia Católica era la correctora de herejes y tenían todo el poder. En fait, le gouvernement suivait tout simplement ce que l'Église catholique disait. So the government was just following what the Catholic Church was saying. Entonces el gobierno lo que hacía era seguir lo que la Iglesia Católica le decía. ¿Pero por qué el gobierno hacía eso? Cela. Pourquoi le gouvernement suivait les propos de l'Église? Brother Oscar. Oscar. Parce qu'il y avait une union entre l'Église et l'État. Because there is a union between church and state. Porque había una unión entre Iglesia y Estado. Why? ¿Pero por Il qué? y a eu cette union. Why is the state allowing that? ¿Por qué el Estado está permitiendo eso? I want to suggest Yo quiero sugerir that they would say de que ellos dirían France is a Christian nation, de que Francia es una nación cristiana Chrétienne. that it was formed as a Christian nation. Elle a y de que fue formada como nación cristiana Your French anniversary day, votre anniversaire. el día de aniversario francés. correct me if I'm wrong, Corréjame si estoy equivocada, Si je me trompe. but isn't that the day that Clovis converted to Catholicism? pero no fue ese el día en que Clodoveo se convirtió al catolicismo. So you could say Podrías decir that France was born as a Catholic nation. de que Francia nació como una nación católica, They say America was born as a Protestant nation. del mismo modo que dicen que Estados Unidos nació como una nación cristiana, o protestante, disculpen. So the nation at the level of the government is Catholic. Entonces la nación a nivel de gobierno es católico. And then for 1260 years, Y luego, por 1260 años, 1260 années. all that they're doing todo lo que han hecho protecting their national identity. es proteger su identidad nacional. Identité nationale. This is protection Esto aquí es protección of the nation de la nación, de la nation. because it was created to be Catholic. porque fue creada para ser católica. And then you need to preserve that Catholicism Y luego tienes que preservar ese catolicismo against those all immoral atheists en contra de ese montón de inmorales ateos who don't want to follow God, que no quieren seguir a Dios, go to church, ir a la iglesia get proper marriages, Ils ne veulent y casarse de manera apropiada mariage décent.
sang, So this is protection. Esto aquí es de protección. la protección. Make sure that people stay moral. Pour Asegurarse de que el pueblo permaneciera moral, Properly structured families. una estructura familiar apropiada. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que digo? The exact same setup as the United States. Es el mismo problema, o a ver, lo que acontece en los Estados Unidos. And the minute America starts defining itself as a Christian nation, Et au Y en el momento en que Estados Unidos empezó a pelear, creo que no entendí esa parte, forced to come to the same conclusion cuando se empieza a luchar contra eso, ellas llegan a la misma conclusión, that it must protect its Christianity. de que ellos tienen que proteger su cristianismo. les États-Unis protéger leur nationalité chrétienne, leur identité chrétienne. And that's what they've been doing. Y es esto lo que han estado haciendo. Whenever you see these histories, Cada vez, en donde sea que veas esta historia, Christian nation, we need to protect verás que dice, nosotros somos una nación cristiana y tenemos que protegerla porque lo vamos a perder. Protéger parce qu'on est en train de la perdre. people are most afraid of losing their nation Las personas tienen más miedo a perder su nación À perdre leur nation in a crisis. en una They crisis just keep misunderstanding why there's a crisis in the first place. y siempre olvidan de por qué es que la crisis existe en primer lugar. Il y a eu une crise en premier lieu. So in 1888 history, Así que en la historia de 1888, A.T. Jones is in Congress. A.T. Jones estaba en el Congreso. Why? ¿Y por qué? Quelle raison hein? Because he want prohibit the union and church and state based upon the Chicago. Comment dit foire? Parece que él quería prohibir la unión de la Iglesia y el Estado en la feria de Chicago, France en is a Christian Feria Mundial de Chicago. En esta historia de acá, Francia es una nación cristiana. that way by Clovis. Fue creada así por Clodoveo. Clovis, They're just protecting the family unit, Por lo tanto, ellos estaban protegiendo su unidad familiar, filiale, morality of their nation, la moralidad de su nación, su identidad, against all these rebels. en contra de todos esos rebeldes. They do that for 1260 years. Hicieron eso por 1260 años. But then you see the United States come up, Pero luego vemos a los Estados Unidos en la escena and they've fled this system of protecting. y ellos usan este concepto de protección. de protección. They form another nation, Et là, ils ont créé Ellos salen de este une autre sistema de nation. protección y forman una nueva nación, Et ils disculpe. ont été déterminés, convaincus Y determinan- dans ce système Église-État. so they make sure Donc, Se ils se sont aseguraron assurés, that church and state de que la iglesia y el Estado are separated, se mantuvieran separados. and they separate them et ils Y se les ont separaron séparés, in the U.S. Constitution. par la En la Constitución estadounidense. 1798, Il Esto es s'agit là de 1798. 1798. we come to 1888, Llegamos a 1888 you have the National Reform Movement y vemos al movimiento de reforma nacional Réforme nationale. saying we're a Christian nation. diciendo nosotros somos una nación cristiana. France was created by Catholics, Francia fue creada por católicos the United States by Protestants. y los Estados Unidos por protestantes. Therefore, Por lo tanto, that identity must be protected. la identidad tiene que ser protegida. France argues Francia decía, the vast majority of our people are Catholic. la mayor parte de nuestro pueblo es católico. We need to protect their rights. Tenemos que proteger sus derechos. In 1888, En 1888, Protestant churches las iglesias protestantes saying the majority of the people in our country are Protestant. dicen la mayoría de nuestras personas en nuestra nación es protestante. So we need to be able to protect. Así que tenemos que protegerlos. A.T. Jones makes a statement. A.T. Jones dijo entonces, This is a very good quote. So y es una muy buena cita, it's from July 9, es del 9 de julio 1891. 1891 And it's from the American Sentinel. y es de El Sentinel Americano, AMS, que lo pueden colocar en la aplicación directamente en 210.7. Says, isn't it unusual Y él dice, no es inusual and a totally new doctrine y una doctrina completamente nueva in a government of the people en este gobierno que es para el pueblo, when they need to protect the majority? que tienen que proteger entonces a la mayoría, The government of the people el gobierno del pueblo, trying to protect the
majority, está tratando de proteger a la la mayoría. majorité. who are they trying to protect them from? Entonces, Alors, ¿están tratando de proteger a la mayoría de quién? essaient-ils de les protéger? It must be from themselves. Tendrá que ser de ellos mismos. Because if the Protestants are in the majority, Porque si los protestantes no fuesen la mayoría, it's impossible for them to be oppressed by anyone else but the majority. sería imposible ser oprimidos por alguien más si no fuese la mayoría. Par la majorité qui est eux-mêmes. But in a government of the people, Pero en un gobierno que es para el pueblo, when the majority are oppressing themselves, cuando la mayoría se oprime a sí misma, he's being sarcastic. él está tratando de ser sarcástico. How can laws prevent it? ¿Cómo las leyes pueden prevenir esto? He says, Él dijo o declaró, he's quoting from the Supreme Court of Ohio. va a citar de la Corte Suprema de Ohio La Cour suprême d'Ohio. The protection guaranteed in the Constitution la protección garantizada en la Constitución is protection for minorities. es la protección para las minorías. Majority can protect itself. La mayoría se puede proteger a sí misma. Constitutions are enacted La Constitución está funcionando purpose of protecting the weak against the strong, con el propósito de proteger al débil del fuerte, the few against the many. los pocos de los muchos. Les peu nombreux contre les nombreux. So this Constitution, Donc, Esta Constitución, purpose su propósito, not to protect Protestantism. no es proteger el n'a protestantismo, pas été conçu pour protéger le protestantisme. It's the very opposite. es C'est todo lo vraiment contrario. l'opposé même. The Constitution is written La Constitución fue escrita to protect the people from Protestantism, para proteger a las personas del protestantismo, contre le protestantisme. to protect minority groups from the majority. proteger a las minorías de la mayoría. Majoritaire. Does that make sense? Tiene sentido. So in this history, Dans cette En esta historia, de 1988, we have the Protestants going to the government vous avez tenemos les a los protestants protestantes qui vont yendo al vers le gobierno gouvernement. and saying, first of all, it's a Christian nation. y diciendo, en primer lugar, somos una nación cristiana. chrétienne, It was formed by Protestants, Fue qui a été formada créée por par les protestantes protestants. and our Protestantism needs to be protected. y nuestro protestantismo tiene que ser protegido. Protégé. The whole concept is protecting the national identity. El concepto entero es proteger la identidad nacional. La protección de l'identité nationale. So to protect it, Entonces, para protegerla, they need to make sure ils doivent tienen que s'assurer asegurarse stores close on Sundays, que de les que portes las soient fermées de le que dimanche, el- so people don't start chipping away at their religion, afin de que las escuelas o no, de que las tiendas cierren el domingo respecting it. y que las personas no irrespeten el domingo. They need to make sure Tienen que asegurarse también there's no jobs requiring people to work on Sundays. de que los trabajos no hayan trabajo por ahí que le pidan a sus empleados trabajar el domingo. Because that would mean if you're a strong Protestant, you wouldn't be able to take that job. Porque eso significa que si fueses un protestante fiel, no pudieses tomar ese trabajo. And A.T. Jones says, Y A.T. Jones dice, just don't take those jobs. simplemente no escojas esos trabajos que te hacen trabajar el domingo. What if someone wants to keep Wednesday? parce que Porque, ¿qué pasa si alguien quiere guardar el miércoles? le mercredi, pardon, oui. Then you'd have to write a new law for them. Donc il faut Vas a tener que escribir una nueva ley para ellos también. The Constitution is there to protect from Protestantism, La Constitución está allí para proteger del protestantismo. le protestantisme. just like what we read Tout comme Tal como hemos leído from this organization. de estas organizaciones, This separation of church and state esta separación de iglesia y Estado is to be a shield tiene que ser un escudo from ça doit être un bouclier Protestantism. del protestantismo. à l'encontre du protestantisme. Instead, À la place, Pero en su lugar, we discussed yesterday, como habíamos discutido ayer, they all have the Constitution, todos ellos tienen la Constitución aquí. have the Bible. Todos ellos tienen la Biblia, They don't read it this way. pero no la leen de esta forma. They have no memory cells of the 1260. No tienen células de memoria cerca de los 1260 And they think y piensan that they have a Christian nation de que tienen una nación cristiana and the protection of religion y que la protección de la religión is meant to protect religious people, se supone que proteja a personas religiosas personnes religieuses, to give them freedom to discriminate against a minority. de darles libertad de discriminarlos contra las minorías. So to give an example, Así que para dar un ejemplo, the Constitution is in place la Constitución está en su lugar to make sure that a minority group para asegurarse de que estos grupos minoritarios has all the rights tengan todos los derechos droits, and is protected
y que sean protegidos Protestantism. del protestantismo. Protestantism Y el protestantismo cannot discriminate against the minority. no puede discriminar en contra de la de minoría. façon discriminatoire envers les minorités. Coming to our history, Llegando aquí a nuestra historia, and a baker y tenemos a un panadero, por ejemplo, o un pastelero, cake for a gay couple's wedding. que se rehúsa a hacer un pastel para una pareja gay que se va a casar. Pour un couple homosexuel. And you'll have this go all the way to the Supreme Court. Y verán que este problema de este panadero, este pastelero que no hizo este pastel o torta para esta pareja homosexual, esto acabó llegando a la Suprema Corte, parece. One side, Alors, Un lado, this is the baker, este sería el panadero, no sé si es la Suprema Corte, pero fue a la Corte. El pastelero decía constitutional right, de que es su derecho constitucional, protection of his religious liberty es la protección de sus libertades religiosas, to discriminate de que él puede discriminar, eso es parte de sus derechos, against a minority. discriminar a la minoría. minorité. Violating his rights, Y él cree que eso viola sus derechos, have to accept a gay person ser obligado a aceptar a esta persona gay, Sexuel. even into his business. entrando en su negocio. You'll go to some states in America, Hay algunos incluso estados en Estados Unidos they'll have signs on their windows, donde hay escritos, señales en las ventanas de los negocios their businesses, o de sus tiendas, Entreprises. no gays allowed. donde dice no se permiten gays. Permis aux homosexuels d'y entrer. They think you're homosexual, they won't even serve you. Parce que Ellos dicen, si eres homosexual ni siquiera te vamos a servir. pas vous servir. They claim that that's their right, Entonces estas personas creen que es el derecho de ellos and it's been framed in the Constitution. Et cela y de que está siendo protegida en la Constitución. And then you have a gay couple, Pero luego tenemos a la pareja gay un couple homosexuel and they're going to the Supreme Court, y ellos van a la Corte Suprema à la Cour suprême. the same document. Ils ont le même y ven el documento. Their argument. ¿Y qué dicen ellos respecto al documento, a la Constitución? leurs arguments. Protect the minority. Proteger las minorías. La Constitution Ellos entienden que tienen que protegerse las minorías, Not the majority. no la mayoría. majorité. To make sure the majority do not discriminate against a minority. Asegurarse de que la mayoría no discrimine a la minoría. You have this same argument Tenemos este mismo argumento Débat, all through the Civil War. durante la guerra civil. civil. One side Un lado said it's our constitutional right dice es nuestro derecho constitucional to own slaves. tener derecho a tener esclavos. De posséder des esclaves. Framed in the Constitution. Cela Y parece que está en la Constitución. Constitution. And another side Pero del otro lado says it's their constitutional right dice to be free. es mi derecho constitucional ser libre, no esclavo. So you have two different definitions, Por lo tanto tenemos dos definiciones the diferentes same document. acerca del mismo documento, la Constitución. Same thing that's happening today. Y es lo mismo que está pasando en nuestro tiempo. Aujourd'hui. 30 thoughts or questions? Est-ce qu'il y a des- ¿Algún pensamiento o pregunta? We'll discuss this again Nous Esto lo discutiremos de nuevo once we go further into our history. cuando hayamos entrado más en nuestra historia. I want us to just in the last 20 minutes Quiero que en los últimos 20 minutos minutes, have a little look j'aimerais qu'on echemos un vistazo un petit peu what began in 2001. en cuanto a qué fue lo que comenzó en el año 2001. Brother Vadim. Hermano Vadim, quería decir que esa minoría también podríamos ser nosotros. Creo que fue lo que dijo. De que si peleamos contra esas otras minorías, estaríamos peleando contra nosotros Je mismos. pense que la minorité, ça peut être nous, et si nous nous battons contre les minorités, on se bat contre nous-mêmes. You're right. Estás en lo correcto, I really don't like that argument. pero no me gusta ese argumento. A.T. Jones said A.T. Jones dice that he would stand in Congress de que él estaría en el Congreso and fight. y pelearía, Fight the government él pelearía contra el gobierno Le gouvernement, if they were trying to enforce the Saturday Sabbath. si intentasen colocar la ley del sábado obligatoria. In this situation, Así que te encuentras en esta situación. think of the family, Piensa acerca de las familias, businesses, piensa en los negocios, the nation. en la nación, To have a rest day like the Sabbath que tengan el día de descanso sabático, el del is sábado. good for you ¿Será que será bueno para ti? compared to all those atheists who
weren't keeping any day. Et comparado con los ateos que no guardarán ni un día, observer, ningún día. un jour. Is it good for your health, ¿Será que es bueno para tu salud, your mind? para tu mente, que todos guarden el sábado? It'll prolong your life. Ça va Prolongaría tu vida. It won't. It will. Ça va prolonger Guardar el sábado notre, prolonga tu vida. vie, To keep a rest day. d'avoir Mantener un día de descanso. repos. You can actually see that Y podrías ver eso Moment. compared to people who keep no special day of rest. comparado con los otros grupos de personas que no tienen un día especial de descanso. It has huge benefit. Tiene beneficios especiales. Y A.T. Jones dijo, He would stand in Congress and fight against it. él iría al Congreso de nuevo y pelearía contra esa ley si quisieran pasar la ley del sábado. Right El gobierno no tiene ningún derecho to even say de ni siquiera decir today is the Sabbath. de que el sábado es el día de descanso. Y si lo hicieran, Should be willing to protest and fight them and say you can't say that. tendríamos que estar dispuestos a luchar y pelear contra eso y decirles, tú no puedes decir eso, Et dire que vous ne devez pas le faire. Because my neighbor is atheist and you just violated his rights. porque mi vecino, él es ateo y acabas de violar los derechos de I él. think it's a new thing for Adventism. Creo que es algo nuevo Vous pensez para que el c'est une adventismo nouvelle chose pour l'adventisme? Think that maybe we should be defending other people and not ourselves. pensar de que de hecho tal vez tenemos que defender a otras personas y no a nosotros mismos. Maybe that's a lesson for our history. Tal vez esa es una lección para nuestro tiempo, nuestra historia. Believe this. Y si realmente creemos esto, Nous croyons vraiment à cela. Would we defend a homosexual person? ¿será que defenderíamos a la pareja homosexual o a la persona gay? Une personne homosexuelle. Using A.T. Jones' logic, he would have. Usando la lógica de A.T. Jones, él lo hubiera hecho. A.T. Jones, il le ferait. So 9/11. Donc, 11 de le septiembre. Don't want to just deal with 9/11. No quiero solamente hablar del 11 de septiembre. This is 2001. Esto es aquí 2001, Because there's much more that happens in this history porque hay mucho más que ocurrió en esta historia than a terrorist attack. que el ataque terrorista. Say 9/11, Hablamos de 11 de septiembre, our story is Islam. esa es la historia del Islam. Ça sera l'islam. This is a story of church and state. Pero aquí estamos hablando de la historia de la iglesia y el Estado. Connected to that, Conectado con eso, national crisis. hay una crisis nacional. This is a crisis. Esta es una crisis En 61, This is a crisis. y esta es otra crisis. crise en 2001. But the history that we're discussing Mais Pero la historia que estamos discutiendo begins just before that. comenzó justo antes de eso. April 4 of 2001. El 4 de abril del 2001, It's a man named Alan Richard. un hombre llamado Alan Richard And he comes up with a plan se le ocurrió un plan. Un plan. Il est venu avec un plan the state of Mississippi de l'État. Él es del estado de Mississippi, law Ils ont donde se pasó una ley publié une loi that all of the public schools in Mississippi de que todas las escuelas públicas en el estado de Mississippi post In God We Trust deberían colocar la frase en Dios confiamos in every classroom, en cada salón de clase, auditorium and cafeteria. en todos los auditorios y en la cafetería, cafeteria. en el comedor. This begins a chain of events Y esto comenzó una cadena de eventos Événement in public schools dans en las les- escuelas públicas across America. a lo largo de todos los Estados Unidos. So they make it law. Ils ont, Ellos pasaron una publié ley une haciendo loi. esto. Those rooms in a public school Toutes Cada ces habitación de pièces esta dans les escuela écoles pública publiques must have In God We Trust. doivent tenía que avoir, tener en Dios cet confiamos écritoire en Dieu nous croyons There's a statement in every room. como comme, una une declaración en cada déclaration habitación, dans en cada chaque lugar salle de d'école. la escuela Then pública. you have Et ensuite, luego, vous avez a national crisis. Tenemos la vous avez crisis une nacional, crise nationale. September 11. Le 11 de septiembre. What's the evangelical response to September 11? ¿Cuál fue la respuesta evangélica al 11 de septiembre? Separate to that, Separado a eso, que creo que dijo teoría de conspiración, there's another thought. il y a une autre hay pensée. otro asunto también. They see 9/11 as the judgment of God. Ils ont Ellos vu vieron el 11 de septiembre septiembre comme como un étant ataque, jugement como un de juicio de Dieu. Dios. Up in this history, Donc, Es là, en dans esta cette historia histoire, they saw the civil war as the judgment of God donde estos cristianos veían a la guerra civil como un juicio de Dios because of the failure of the government to recognize him por causa de una falla en el gobierno de reconocer a Dios immorality. y por causa de la inmoralidad. When September 11 happens, Cuando ocurrió el ataque del 11 de septiembre, I want to write down a few names. j'aimerais quiero noter escribir algunos quelques nombres
Anna Graham Lotz. Graham Lott. She's the daughter of Billy Graham. Ella es la hija de Billy Graham. De Billy Graham. She says, Elle déclare. Ella Our dice, nation is shaking its fist in God's face. Alors, nuestra notre nación nation est está, courbée à la face de Dieu. We're se abandoning está, God's se está tambaleando Quand nous avons en su fe en abandonné Dios. Dieu en tant que Estamos nation, olvidando a We Dios. abandon God. lorsque abandonando nous a avons Dios. abandonné Dieu, He takes away his favor and blessing. Y cuando Il lo a ôté abandonamos, de nous Él sa retira faveur sus et ses bendiciones y bénédictions. su favor. Same language as the Protestants in 61. Es el mismo lenguaje de los protestantes en el 61. 61. I think that is why God allows bad things to happen. Por eso pienso que esa es la razón por la cual Dios permite que cosas malas nos acontezcan. I think that's why he allowed 9/11 to happen. Pienso que es por eso que Él permitió que el 11 de septiembre aconteciese. To show us that we need him. Mostrarnos de que lo necesitamos. Her brother, Su hermano, Franklin Graham, Franklin Graham, el otro hijo de Billy Graham, said, él dijo, he attacked Obama. él Il a parece que atacó a Obama. He said Obama was spreading immorality Él dijo, Obama está esparciendo su inmoralidad l'immoralité because of gay marriage. par rapport por causa del matrimonio gay. Praise for Vladimir Putin. c'est sa seule louange. No entendí, creo que dijo que es mejor Vladimir Putin. Putin is hard on homosexuals. Sí, algo así dijo. Porque Putin es duro contra los homosexuales. Algo así como que Putin es mejor que Obama. Anna Graham Lotz Anna Graham Lotz, que es la hermana, ella dijo, taken the United States, Dios ha abandonado a los Estados Unidos transgender people, por causa de la gente transexual, evolution in schools, por causa de la enseñanza de la evolución en las escuelas and homosexuality. y por el homosexualismo. So she says, Ella dice, we've told God to get out of our politics, le hemos dicho a Dios de que salga de nuestra política. get out of their politics. Ils ont dit à Dieu de sortir de leur politique. Do they have any right to have God in their politics? ¿Será que ellos tienen algún derecho a tener a Dios dentro de la política? C'est une question. Est-ce qu'ils avaient le droit d'avoir Dieu dans leur politique? No. No. So she says we've told God to get out of our politics, Entonces ella dice, le hemos dicho a Dios que salga de nuestra política, out of our schools. de nuestras escuelas. Nos écoles. Do they have any right to have God in their public schools? ¿Será que tenemos algún derecho de meter a Dios en las escuelas públicas? De leurs écoles publiques. No. No. To get out of our businesses, Le hemos dicho que salga de nuestros negocios, dice la hija de Billy Graham. says Y también dice 9/11 is the consequence. de que el 11 de septiembre es la consecuencia de haber hecho todo eso, de sacar a Dios de todas esas cosas. Way up to the level of the government Y ella está feliz de decir todo esto y referirse al gobierno. and say because the government has not recognized Christianity, Y dice, es porque el gobierno no ha reconocido el cristianismo, Le christianisme, its Christian beginnings, sus inicios cristianos, sus raíces cristianas, behaving as a Christian nation, pues no se está comportando como una nación cristiana. comme étant une nation chrétienne, and then because it's not enforcing that morality, Y luego dice, y porque tampoco la nación está imponiendo esa moralidad. the United States is under the judgment of Por eso Estados Unidos ha caído bajo el juicio de Dios. Es el mismo argumento argument made in the Civil War. hecho en la guerra civil. donné pour la guerre civile en 1861. The separation of church and state La separación de la iglesia y del Estado and immorality. y la inmoralidad. She says it's evidence God has backed away. Ella dice, es evidencia de que Dios se ha retirado. Dieu s'est retiré. She goes further. Et elle Y ella va más allá même y dice, las tormentas, los huracanes, Dios controla el clima. So if there's wild storms, Por lo tanto, cuando hay estas tormentas tropicales, would tell us Dios nos diría when these storms are coming cuándo estas tormentas vendrían. and of any terrorist plots, Y si hay algún ataque o complot terrorista, avant antes de que cela ne se acontezca, passe, il nous dirait. if America repents, Dios nos diría si tan solo Estados Unidos se arrepintiera. her brother Son Su hermano said Americans must boycott any business dice, Estados Unidos debería boicotear todos los negocios that supports homosexuality. que apoyen el homosexualismo. So they're framing the same argument. Por lo tanto, ellos siguen usando el mismo argumento. Les mêmes points d'argument. Separation of church and state La separación de la iglesia y del Estado and immorality. es mala y la inmoralidad. See
their conspiracy theories. Es allí donde pueden ver las teorías de conspiración. If there's a Conspiration, des complots, des théories conspirationnistes. if a storm hits New Orleans, Si hay una tormenta que golpea Nueva Orleans, why did people say that happened? ¿qué razones dan las personas de por qué pasó eso? Pourquoi ça s'est passé, disent-ils? Because of sin, immorality. Por causa del pecado y de la inmoralidad. Donc, ils ont une Si ellos tienen una marcha del orgullo gay, The response of even in Adventism, la respuesta de gente, incluso en el adventismo, strong response in conservative Adventism. es la respuesta muy fuerte en el conservatismo adventista. Algo que se dijo To New Orleans because of homosexuality. es de que lo que le pasó a Nueva Orleans fue por causa del homosexualismo. s'est passé à Nouvelle-Orléans à cause de l'immoralité The sad et thing l'homosexualité. La parte triste is that in this history, es que en esta historia La chose triste, c'est que dans cette histoire, you don't have Ellen White. nous ya no n'avons pas tenemos a Ellen la hermana So White. there's no Adventist stream here Entonces no hay ninguna fuente adventista de este lado pointing out why America's being judged. que apunte y explique por qué Estados Unidos está siendo juzgado. But after 126 years, Pero después de 126 años, como resultado de 126 años, memory cells, los adventistas han perdido sus células de memoria. Les cellules de mémoire des adventistes. conservative Adventism is on this side of El the adventismo conservador está hoy de este lado del problema. Se trouve de ce côté-là. They're not willing Ils ne sont Ellos no pas están consentants dispuestos to say that a storm like that would happen pour dire de decir de que una tormenta como esa pasó because of climate change. por causa del cambio climático. climatique. So they're going to reject a completely legitimate cause Entonces ellos van a terminar rechazando la razón legítima y verdadera gay people. y van a decir, no, eso pasó por causa de las personas gay. Then you have school shootings. Luego tenemos los ataques de... According to the Dora, ¿Cómo se dice eso? Los Los tiroteos en las escuelas. what I've heard taught in Adventism Algo que yo he escuchado siendo enseñado en el adventismo is that school shootings es que los tiroteos en las escuelas don't allow Bible teaching. acontece porque no permiten la enseñanza de la Biblia en esas escuelas. Has anyone heard that story? ¿Será que alguien ha escuchado esa historia antes? That's on this side of the issue. Eso es estar de este lado del problema, son los argumentos de ese lado. Back when Adventism had memory cells, Pero cuando volvemos al tiempo en que el adventismo tenía células de memoria, they said you can't have Bible teaching in public. ellos decían, no puedes tener enseñanza bíblica en las escuelas públicas. But this side of the issue, Pero este lado, el de acá, they won't recognize global warming ellos no reconocen el calentamiento global. Comment ça s'appelle déjà le réchauffement climatique. they won't let you take away their guns. Ellos tampoco te van a dejar que les quites sus armas. Ils ne permettront pas que leurs armes leur soient ôtées. Can't be climate change, Ça ne peut pas être le changement climatique. can't be guns. Ellos dicen, no es por causa del cambio climático, no es por causa de que tengamos muchas Ils armas. arrivent à se Este lado, It's a problem el problema con ellos, national immorality. pour dire que c'est ellos dicen que el problema es la inmoralidad. A couple of other names. Et il y a Les voy a dar deux otras autres personas, noms. otros nombres. Jerry Falwell. Alors Ya les hablé de c'est Jerry Falwell. Farwell. One is Pat Robinson. Et Quiero l'autre, hablarles c'est ahora de Pat Robertson, Robinson. para que lo busquen. Creo que es un pastor. Their response to 9/11. Et ¿Qué quelle cosas était dijeron leur ellos réponse acerca del 11 de face à, septiembre? au 11 septembre? They said God is angry. Ils ont dit Dijeron, que Dieu est Dios en está colère. molesto. Like 1861. Igual como en 1861. Allow the terrorists to succeed Il Él a permitió que los terroristas tuviesen donc éxito, de réussir. because the United States has become a nation of abortion. porque Estados Unidos se ha convertido en una nación de Les aborto, États-Unis sont devenus une nation pour l'avortement, Homosexuality, de homosexualismo, secular schools and courtrooms. de pour les, escuelas seculares écoles séculières y otra cosa. et courtroom. What is that? I don't know. Courtrooms where they hold court cases. Où il y a des tribunaux. Y de casos de la corte. Farwell, il a dit. Jerry Falwell, We've only seen a tiny part hemos solamente visto una parte pequeña, dijo, of what will happen if God gives us what we deserve. de lo que va a pasar cuando Dios nos dé lo que realmente merecemos. Ce que Dieu nous donnerait par rapport à ce qu'on mérite. He says Dice Jerry Falwell, God is destroying us, Dieu est en Dios train de nos está destruyendo abortionists, por causa de las abortistas, pagans,
por causa de los paganos, feminists, por los feministas, gays and lesbians. los gays y las lesbianas. Des lesbiennes. That's this side of the argument. Donc Eso là, está de este lado del asunto, del problema, Abortion, del argumento. Aborción, feminism, le féminisme, feminismo, sexuality, homosexualismo. all alternative lifestyles, Todos estos estilos alternativos de vida type de vie, it's the same information stream as you find in the civil war. sigue siendo la misma fuente de información que puedes encontrar en la historia de la guerra civil. d'informations que l'on trouve dans la crise. And let me remind us, Donc laissez-moi vous rappeler. the truth, Y déjenme recordarles que la verdad not a little of this fue no fue un poquito de esto mixed in with a little of this, mezclado con un poquito de esto otro, De l'autre, or a little of this with a lot of this. o un poquito de esto con un montón de esto otro de acá. beaucoup de l'autre courant, They're polar opposites. ce sont Son des pôles opposés. 100% wrong, polos and opuestos. 100% wrong. Uno tiene que ser 100% correcto y el otro 100% errado. So what we need to understand, Lo que necesitamos entonces entender why is the United States, es por qué los Estados Unidos, États-Unis, what's filled its cup? qué es lo que está llenando la copa de los Estados Unidos in 2001. Yes? en 2001. One pastor Un pastor, talking about New Orleans hablando acerca de Nueva Orleans, La Nouvelle-Orléans says unless New Orleans repents, dice, a menos de que Nueva Orleans se arrepienta, repente, they'll perish. perecerán. Unless Americans repent, A menos que Estados Unidos se arrepienta, se repente, Jesus is going to send this message home. Dios va a mandar su mensaje de vuelta a casa. messager, I'm not sure. He's going to give us this hard message. Il va O nous donner no, donc nos va a dar nos va a dar un mensaje muy duro They have to repent. de que tenemos que arrepentirnos The target of God's anger parce que y de que la causa sexuality. c'est le de la ira de Dios es el homosexualismo. So 2001, 2001. in God we trust, En Dios confiamos starts to enter into schools. comenzó a entrar en las escuelas. dans les écoles. And this starts a wave. Y esto comenzó una ola. The person that signed it into law La persona que firmó esto como La ley personne qui a signé cette loi, his name was Ronnie Musgrove. su nombre es Ronnie I'll quote him. Musgrove. je vais le citer. Our nation is founded as a godly nation. Nuestra nación fue fundada como una nación piadosa. Founded as a godly nation. Nuestra nación fue fundada como una nación piadosa. Est fondée en tant que nation pieuse. Catholic from the beginning, Elle est Protestant from the beginning. catholique depuis. Así como ellos eran católicos al principio, aquí estos son protestantes desde el principio. Place it on our coins. Es algo que hemos puesto en nuestra moneda. So they use that as an excuse. Así que ellos usan ese asunto de Dios, en Dios confiamos como una God excusa. we trust is on our coins, everything must be okay. Entonces, como en Dios confiamos está en nuestras monedas, todo lo demás también está bien, lo podemos hacer. Notre monnaie, donc, elle est partout. And also as a response to 9/11, Mais c'est également También, como respuesta al 11 de septiembre, 11 septembre. they start more and more bringing this into public schools. Et comenzaron a traer esto cada vez más y más a las escuelas And públicas. it's gone from state by state since then becoming law. Y fue pasando de estado a estado hasta que se hizo ley. jusqu'à ce que ce soit devenu une loi. But they hit a problem. Mais Pero él esconde el problema. How are they doing in the Civil War? ¿Cómo les va en la guerra civil? Comment ça se passe dans la guerre civile? Prior to 2014, ¿Cómo les está yendo en su propia guerra civil antes del 2014 a los conservadores cristianos? It's a failure for them. so for the Republican side, O sea, para el lado republicano, how are they doing? ¿cómo le estaba yendo antes del 2014 en esta guerra civil de nuestro tiempo? ¿Están perdiendo? ¿Y están perdiendo contra quién? Person. ¿Cuál es la persona? Alors, les républicains perdent par rapport aux démocrates, mais il faut des noms. Obama. Là, c'est Están perdiendo contra los demócratas o contra Obama. So they're losing in this Civil War. Están perdiendo en esta guerra civil. guerre civile. You have a Democrat, On Tienes a a un demócrata, Obama. Obama. It's 2010. 2010. 2010. Obama states the national motto. Obama un día dijo el lema nacional. national. What's the national motto?
motto. ¿Cuál es el lema nacional de los Estados Unidos? Yes, we can. Sí podemos. Is that Nike? That's not the national motto. Eso creo que es de la Nike, de la marca de la Nike. No creo que sea el lema nacional. United States. ¿Cuál es el lema de los Estados Unidos? 1956. Recuerden, desde 1956, ¿cuál es el lema nacional de los Estados Unidos? Under God. In God we trust. En Dios confiamos. Part of the Pledge of Allegiance. Bajo Dios es la frase añadida a la promesa de alianza. In 1956, Pero en 1956, they made In God We Trust the national motto, ellos hicieron de la frase en Dios confiamos el lema nacional, National. replacing On le remplace reemplazando out of many one. de muchos uno. de plusieurs, il n'y en a qu'un. So in 2010, En 2010, Obama quotes the national motto. Obama dijo el lema nacional, National. The problem, pero el problema fue only state this one. que él dijo este. Celui-ci. He does not say In God We Trust. Él no dijo en Dios confiamos. Nous croyons. 2013, 2013, 150-year anniversary of the Gettysburg Address. sí, el centenario, 150 años después del el discurso de Gettysburg. Obama recited the Gettysburg Address. Et Estaba Obama también en ese Obama a encore fait en el aniversario del Gettysburg Address Recited exactly as Lincoln said it. y él recitó todo lo que dijo Abraham Lincoln, pero le faltó algo. Lincoln. What did Obama do? ¿Qué fue lo que Obama no dijo? Il take La frase bajo Dios. Under God. Él quitó la frase bajo Dios. So he's taken out under God, Entonces él, 2013. en 2013, el discurso del aniversario, God, él quitó la frase bajo Dios God we trust. et là y también en otro momento no usó la frase en Dios confiamos como lema nacional. He's stirring up. Hay un montón de otras cosas que Obama hizo que, He's black. il est que despiertan ciertas cosas, porque él es negro, algunos piensan que es musulmán, Kind to church and state. él no es amigable con la unión de iglesia y Estado, l'Église et à l'État. When he speaks at the university, y cuando habla de las universidades, there's a Bible quote behind him. Et la y hay una cita bíblica atrás de él, He makes them cover it. él les pide que la cubran. sorte qu'on la couvre. Won't speak in front of it. Él no habla al frente de una frase religiosa. So they say, Donc Así que ellos dicen, president is waging a war on religion. este presidente está lanzando una guerra contra la religión. I got those references et j'ai Y yo tengo todas esas referencias de cosas que Obama hizo, from the website Wall Builders. de un sitio web que se llama Wall Builders, que sería los constructores del muro. ceci. Este sitio web, By evangelicals. un sitio web dirigido por evangélicos, And they say that they're rebuilding the walls ellos dicen, estamos reconstruyendo los muros of Jerusalem. de Jerusalén. Jérusalem. And they have all these things that Obama did that were terrible Y ellos tienen una lista de cosas terribles que hizo Obama Qui sont terribles. against Christianity. en contra del cristianismo. So they're listing all those things as a negative. Entonces ellos ponen todas esas listas allí como cosas negativas. We should read them Deberíamos leerlas as a positive. porque son positivas. Positive. So they're losing this war. Entonces los republicanos están perdiendo esta guerra. Les républicains sont en train de perdre cette guerre. When we come back tomorrow, Cuando volvamos mañana, Maintenant, we're going to look at what began to change. vamos a estudiar qué fue lo que comenzó a cambiar. Supongo que dice a partir de So 2014. we have a couple pieces of homework. donc nous Les avons dejo un par de à tareas. faire. If you haven't read this article, Si no han leído este artículo, please read it. por favor léanlo. Le Please continue to look into Jerry Falwell. Siguen estudiando acerca de Jerry Falwell, por favor. Falwell. We're going to discuss him tomorrow in detail. Queremos discutir On va acerca de él mañana. détailler, je poserai des questions. There's one other piece of homework. Hay otra parte, otra tarea que quiero dejarles. It's known as Project Blitz. Quiero que busquen acerca del proyecto Blitz o el Project Blitz. Started in 2016. Es un proyecto que comenzó en 2016. What do you just take from the name? Alors que ¿Y qué pueden entender aparte directamente del nombre? What's Blitz? c'est ¿Qué es Where, Blitz? where does that take you? ça nous ¿De dónde, a dónde te lleva esa frase, esa palabra Blitz? Brother Anthony? quoi? Finder, tu veux dire.
Blitz. ¿Qué es el proyecto Blitz? Qu'est-ce que tu veux dire en français? Je comprends pas. Ah, la foudre, le thunder. Ah, je sais pas. Rouge, German, c'est ça, Germany, rouge. Alemania, Rusia, alguien dijo. German. Es alemán, esa es la palabra Blitz. German mode of warfare. C'est Es una modalidad de guerra alemana. What's that mode of warfare? ¿Y esa modalidad de guerra cuál es? Comment on dit bombardement en anglais? Bombe, Bombear. bombing, bombing, ok, bombing. It's not bombing. No es bombardear. Known as the Blitzkrieg. Se le conoce como Blitzkrieg. Blitzkrieg. It's a German mode of warfare. Es una modalidad de guerra alemana. It's a German term Es un término alemán for a lightning war. Pour para la guerra relámpago. l'éclair. A war like lightning. En español es guerra relámpago, lo pueden buscar en Wikipedia. So lightning war. La guerra relámpago, Begins to be used Cela va esto comenzó a ser usado by the French and British press. por la prensa francesa y británica. Say Germany invade Poland. Cuando ellos vieron cuando Alemania invadió Polonia, empezaron a usar la frase, Invasion of Poland. la invasión de Polonia, What year in our time? ¿es qué año en nuestro tiempo? Dans notre temps. No. 16? 2016. 2016 Invasion of Poland. C'est l'invasion ocurrió de la invasión de Polonia, que sería Ipso. L'invasion de la Pologne Demonstrated the Blitzkrieg. Demostró la guerra relámpago de los alemanes. 2016. En 2016 Project Blitz. Vous avez tenemos le el proyecto projet Blitz. They're taking it from the Blitzkrieg. Ellos sacan eso de la guerra relámpago. Same method. Parce Ellos qu'ils ont quieren la usar el même mismo méthode. método. This is a lightning war. C'est Esta es une una guerra éclair. relámpago Going to take out your opponent as quick, as fast and hard as you can. que significa que tú tienes que invadir a tu enemigo de la manera más rápida y repentina posible hasta controlarlo. Except now what Project Blitz are trying to take down. Entonces ahora nosotros somos el proyecto relámpago, vamos a conquistar. 2016. Y esto comenzó en de renverser 2016. depuis 2016. The separation of church and state. Essaient de Ellos quieren luchar renverser contra la cette separación de la iglesia y el Église-État. Estado. They've gone a long way. Ils ont Y été han loin. avanzado. So if you look at Project Blitz, Donc, si Cuando vous estudian regardez acerca del le projet proyecto Blitz, when we come back tomorrow, lorsqu'on mañana va revenir demain, we'll review these histories, vamos a repasar estas cosas, fill in ours, on vamos va a llenar remplir discuss Project lo que Blitz. falta de nuestra historia y discutir acerca del proyecto Blitz o el proyecto relámpago. Can you repeat? I lose my thoughts, pardon. Tomorrow, Tomorrow, Mañana we'll review our histories. on va réviser repasaremos l'histoire. We'll review some of these concepts. estos conceptos, los repasaremos. Two ways of reading the Constitution. Las dos formas que hay de leer la Constitución, Protestant nation, Catholic nation. una nación protestante, nación católica, Constitution is to protect the minority, not the majority. que la Constitución es para proteger a la minoría, no a la mayoría, Non pas la majorité. We want to fill in our reform line. Et y on va queremos compléter, llenar on va lo que remplir falta de notre nuestra línea de ligne reforma. We're going to discuss Project Blitz. Y queremos discutir acerca del proyecto relámpago o Blitz y qué es lo que está haciendo, If you kneel, o qué es lo que hacen. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Pour conclure. dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessing. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you for today. Te agradecemos por el día de hoy. Pray that you'll give us wisdom. Te pido que nos des sabiduría, Sagesse. Please grant us courage danos valentía when we see what we're living through. al ver en el tiempo en que vivimos. Pray that we will understand that true stream. Pido que podamos comprender, Señor, esa fuente de información verdadera May we understand why you are y doing que, what you're doing. y que podamos entender por qué estás haciendo lo que haces, Señor. What the sin of the United States is. Quel est le péché Que, en qué pecados están los Estados Unidos Countries that are following it. y muchos otros países que los están siguiendo a Él. Pray you'll grant us the right understanding. Pido que nos des la comprensión correcta. Pray in Jesus' name. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.